Vamos a dar lugar a la oración para que Dios nos ayude a asimilar, comprender, entender y que Dios nos abra el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Padre eterno, fiel y verdadero, amigo nuestro y salvador nuestro, guíanos hoy, Señor, para poder comprender la palabra de verdad que tú nos quieres proporcionar y nos estás brindando día a día. Ayúdanos a atender a las palabras de verdad, amar la verdad, a estar sujetos a la verdad y buscar fielmente la verdad. Te agradecemos por brindarnos a tu Hijo Jesús, ya que por medio de él podemos acceder a la revelación de tu verdad y también para poder conocerte a ti, Dios Padre, que tú eres la vida eterna. Te damos las gracias, ayúdanos a tomar ejemplo en Cristo Jesús y poder ser fielmente hijos, siervos y amigos tuyos en Cristo Jesús, Padre. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén. Ok, muy bien. Entonces tenemos el tema del día de hoy, que es resistiendo hasta la sangre. Esto está basado en el libro de Hebreos. Vamos a leer el versículo para tomar base de ahí. Dice de la siguiente manera, Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Otra vez, Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Este versículo creo que es bastante importante en varios aspectos, más aún cuando hablamos de lo que es la guerra espiritual o lo que nos toca día tras día vivir conforme a las situaciones que tenemos con las tentaciones y pecados que constantemente vienen a nuestras vidas. Interesantemente, este versículo está dando ánimos, es decir, parecería que no nos estuviera dando ánimos o solo dándonos un ejemplo de algo. Pero realmente cuando leemos el contexto, realmente este versículo es un versículo para darnos ánimos para poder continuar nuestra lucha en el día a día. Por eso vamos a leer el contexto de este versículo para que comprendamos más por qué es que nos está dando ánimos. Y dice de la siguiente manera, Hebreos 12:1-4. Digo ánimos también porque luego de ese pasaje en adelante se habla acerca de la disciplina. Y cómo es de que si Jesús resistió en ese combate, nosotros deberíamos resistir la disciplina de Dios. Pero creo que ese tema de la disciplina es para otro tema, pero quiero concentrarme en dos cosas. En el ejemplo de Jesús acerca de la lucha contra el pecado, y en el otro es en los ánimos que Dios nos está dando a través del escritor de Hebreos sobre la situación de los combates que tenemos día tras día. Dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, menciono esto porque si nos damos cuenta, en el versículo 3 dice: considera aquel que sufrió tal contradicción, en lo que habla el versículo 2, de pecadores contra sí, para que vuestro ánimo, es decir, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque, entonces dice porque, es decir, ya da la razón del por qué no debemos desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por eso menciono de que este versículo, en el 3 y el 4, nos está dando ánimos a nosotros, aunque no pareciera, porque es como que nos dijera: miren, todavía no nos han matado, todavía no han pasado el Niágara en bicicleta, como algunos mencionan. Pero si lo vemos de ese punto de vista, nos preocuparía y diríamos: bueno, pues si todavía me toca que pasar por esos combates. Pero realmente lo que quiere darnos a entender es de que si Jesús lo logró, en él somos más que vencedores. Es decir, si Jesús lo logró, aquel que operó en Pedro también va a operar en nosotros, y aquel que operó en el poder de la resurrección también operará en nosotros para nosotros poder resistir. Ese es realmente el ánimo que nos está dando, como lo que habla Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, en este caso, por esta razón, es de que lo veo como, lo está diciendo el escritor como una forma de decir, ánimo, aquel ya venció, Jesucristo ya venció, tomen ejemplo de él, tómenlo a él como ejemplo, pero también como un ánimo. Les va a tocar a ustedes que combatir hasta la sangre. Es decir, hasta este momento ustedes no han podido combatir hasta la sangre, pero lo podrán hacer en un momento. Es decir, como ustedes alcanzarán esa estatura que tuvo Jesús, de que van a poder resistir hasta la sangre. Ahorita tal vez no lo han llegado a hacer. Ahorita puede ser que más o menos peleen, luchen y les ganen. Pero la idea que nosotros tenemos que tener es la misma conciencia de Jesús en el sentido del combate que vamos a tener contra las tinieblas hasta la sangre, es decir, hasta el derramamiento de sangre. Vuelvo a resaltar, no parecería como lo que estuviéramos dando ánimo, pero dependerá de cómo lo estemos viendo, bajo qué esperanza lo estamos viendo. Por eso inclusive en el versículo 3 dice la palabra considerad. Yo creo que aquí la remarqué en amarillo para darle énfasis, porque dice considerad a aquel que sufrió. Hay algo bien importante con la palabra considerar, porque personalmente, esto ya es algo personal, cuando hablan de considerar, yo lo miraba así como tomar en cuenta, así como en el sentido de, bueno, tener muchas cosas que hacer, tener mucho que pensar, darle un pequeño espacio a esto para meditarlo, para pensarlo. Yo pensaba que así era la palabra considerar. Pero cuando ya fui a ver al diccionario, para poder entender a qué se refería, o usar otra palabra que tal vez yo entienda más, o mi conciencia, o mi entendimiento logre captar de mejor manera, porque como lo repetir así como considerar, así como, bueno, tómenlo en cuenta por si acaso, o algo por el estilo, pero no, realmente la palabra considerar, hay dos puntos, que uno, viéndola en el griego, es la 35.7 o 357, que es analogizomai, dice que es una voz media de la 356, dice que es estimar, es decir, figurativamente contemplar. Esa es una palabra que yo tal vez entendía más, contemplar, y se ha traducido como considerar. Ahora, cuando vemos en el diccionario considerar, hay muchas definiciones de considerar, pero me llama la atención la magnitud en la cual la presentan, porque dice reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Es decir, no es como algo solo que uno medio lo vea o sí, ahí está, sino que en el sentido de prestarle bastante atención a lo que nos están diciendo. También dice juzgar o tener un juicio o opinión sobre una persona o una cosa. Prestar atención a alguien o algo por sus buenas cualidades. 4. Tratar con consideración o respeto a alguien. Y la otra palabra es contemplar. Observar con atención, interés y detenimiento una realidad, especialmente cuando es tranquila y placentera o cuando se hace con pasividad. Reflexionar serena, detenida, profunda e íntimamente sobre la divinidad, sus atributos y los misterios de la fe. 3. Reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo, tomar consideración o hacer referencia a algo. 5. Tener una actitud exageradamente complaciente, atenta y condescendiente con una persona para que éste esté contenta o para que no se enoje. Esto es prácticamente la palabra contemplar. Ambos, considerar y contemplar, que vimos el diccionario Oxford, pero vemos de que, por ejemplo, en mi caso, las personas que tal vez más o menos tenían el mismo pensamiento que yo, pues se han dado cuenta de que al ver estas definiciones nos están dando algo mucho más enfocado de lo que puede ser considerar. Es decir, que considerar no es solo tomarlo en cuenta en la fila, sino prestarle sumamente atención, detenidamente, para reflexionar en lo que nos están diciendo, para optar por la cualidad a la cual debemos tomar ejemplo. Siguiendo con esto, tenemos lo siguiente, que es... Perdón, creo que lo puse mal. Ok, vamos a ver. En el versículo 4 de lo que venimos hablando de Hebreos, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre.
esta palabra, esto al principio cuando yo lo leía, pensaba que estaba hablando del apóstol Pablo, por varias razones. Una de ellas es porque regularmente se considera que Hebreos lo escribió Pablo. No voy a meterme en el detalle de que si lo escribió Pablo o no. Pero más o menos pasó como menciona el etíope, dice de quién se está hablando en este caso. ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Entonces en ese caso yo en el momento cuando leí este versículo al principio decía, bueno, está hablando de Pablo, porque antes consideraba que Hebreos lo había escrito Pablo. Y decía, bueno, está hablando de Pablo porque Pablo lo azotaron, Pablo dice que lo arrastraron, lo apedrearon. Y entonces decía, bueno, entonces está hablando de Pablo porque Pablo pasó por todo eso. Pero ya meditando luego en ese versículo, ya me daba cuenta de que no estaba hablando de Pablo, sino que estaba hablando realmente de Jesucristo. Claro, alguien dirá, pues el contexto lo habla claramente. Y es cierto, el contexto lo está hablando claramente, pero también pues a veces pasa que hay versículos aislados, que a veces uno revisó, pasaron una pantalla y tal vez uno no revisa el contexto, pero de igual manera dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo me guió en ese momento a toda verdad y me dio a entender de que quien está hablando realmente ahí era Jesús, porque Jesús no pecó. Él resistió hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces nosotros debemos considerar al autor y consumador de la fe, en este caso es Jesús, y entender de que debemos tener esta postura en contra del pecado. Es decir, como ya mencionamos en el video anterior o en el tema anterior acerca de lo que es la definición de lo que hablamos en el sentido del peso, la altura, o en el sentido de lo que es grande o lo que es pequeño, como ya mencionamos los estadios, por ejemplo, de que alguien puede decir el estadio de Guatemala es grande y otra persona dirá, no, es que eso es pequeño, ¿comparado con qué? Con el estadio de un estadio de España o de Corea o algún otro país. Entonces, alguien puede tener por grande, pero ya cuando se compara con el otro dice, bueno, esto para mí es grande. Entonces, vemos de que lo que para nosotros consideramos grande, realmente es pequeño en comparación con otras cosas. Entonces, esto se valora, e inclusive lo mencionamos con el peso o con el caminar. Alguien puede decir, yo caminé bastante hoy. ¿Cuánto bastante? Caminé media hora. Otra persona puede decir, eso no es bastante para mí. Para mí bastante es caminar 2 horas, por poner un ejemplo. Entonces se hacen definiciones en la Biblia para darle esa medida exacta, por decirlo esa medida cabal, para que nosotros entendamos a una magnitud. Entonces, cuando nosotros hablamos de pelear contra el pecado, o luchar en contra del pecado, o combatir en contra del pecado, o resistir al diablo, como la Biblia menciona en el libro de Efesios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros decimos, sí, hay que pelear contra el pecado, sí, hay que ir en contra, hay que ponerse la armadura, etcétera. Entonces, nosotros vemos todo eso, pero no dimensionamos hasta qué punto. Entonces, cuando vemos aquí que dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, aquí nos están dando una medida, ya nos están dando como una exactitud. Y claramente, cuando uno examina esto, como la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos, nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo. Es decir, no tenemos este sentimiento o este pensamiento en nuestra lucha contra el pecado. Más bien medio nos incita al pecado y nosotros medio nos resistimos. Inclusive el apóstol Pablo en los pasajes también dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Hasta qué punto tenemos que resistir? Hasta el punto de la resistencia hasta la sangre. Pero a veces no lo hacemos, nosotros no nos damos a ese tipo de resistencia, nos resistimos por cierto momento, nos resistimos hasta cierto grado. Inclusive puede ser de que en algún momento luchemos, por así decirlo, entremos en esa resistencia para que no pecar en ciertas áreas y lo logramos, pero llegar al punto de este extremo hasta la sangre, porque recordemos de que Jesucristo a causa de su entrega diaria en oración, lectura o todo el énfasis de la comunión con Dios, la voluntad de Dios, se llegó a la magnitud de que fue prácticamente una amenaza para el mundo, y el mundo al verlo como una amenaza, una rebelión, entonces lo envió a ejecución de muerte, que realmente la cruz refleja eso. La cruz realmente refleja una rebelión, porque por eso a las personas que iban en contra del Imperio Romano o que iban en contra del sistema en el cual estaban, lo crucificaran para que nadie más se rebelara.
porque era un castigo atroz o sumamente difícil realmente de llevar, que era prácticamente imposible, y por eso se usaba ese medio. Por eso también se colgaba públicamente a la gente para una demostración de todo aquel que se rebele, esa es la prueba de que no se tienen que rebelar. Entonces por eso hacía que todos se limitaran a la rebelión, que todos se sometieran o se sojuzgaran o que se apaciguaran para no rebelarse, por así decirlo, contra el imperio. Pero en este caso Jesús no era que buscara una rebelión, sino que buscaba una obediencia a Dios Padre, y por consecuencia se veía como una rebelión. Entonces, por causa de esto, pues ya se llegó hasta ese extremo del derramamiento de sangre, porque fue entregado, fue engañado, y prácticamente nosotros podemos decir, no, es que Jesús sí fue crucificado, los azotes, pero a veces no entendemos la magnitud, porque a veces a nosotros nos medio insultan, medio nos hacen un daño, inclusive tal vez ni siquiera que, a veces tal vez nos confundimos y nos rozan, y nosotros ya pensamos que hablaron mal de nosotros, que nos golpearon, y nos enojamos y nos damos a la entrega de maldecir o decir tantas cosas, inclusive de amenazar. Pero Jesucristo desde el punto de inicio, que Él no era culpable, a diferencia de nosotros que cuando insultamos a alguien, pues nos merecemos eso, que nos golpeen, nos insulten, por causa de lo que hicimos en el término del mundo, pero Jesús no. Es decir, que Jesús prácticamente lo que hicieron con Él, Él era inocente de las cosas y lo estaban golpeando, como vuelvo a repetir, en una cuestión atroz de todo lo que tuvo que caminar. En el camino lo escupieron, lo insultaron, y hicieron tantas cosas con Él, del cual Él podría claramente, como Él lo menciona, invocar a Dios Padre y que Él envíe ángeles para que lo protejan a Él, pero Él no lo hizo. Entonces Él tuvo que resistir desde que lo atraparon, lo juzgaron, lo llevaron en la cruz y lo llevaron a cargar, inclusive en la crucifixión, y en todo ese momento, en todo ese tiempo, prácticamente lo estaban tentando. No hubo tal vez una situación de una tentación sexual o una tentación de otra índole como la idolatría, etcétera, pero sí hubieron cosas que afectaban, que pudieron haberlo afectado a Él en el camino, que pudieron haber tentado sobre la soberbia, o sobre el engaño, o sobre la rebelión, o otras cosas que tal vez nosotros no podemos definir tal vez tan conscientemente actual, a menos que entremos en un detalle y que Dios nos revele también todo lo que pudo haber Jesús visto en el camino a la cruz, inclusive pues las tentaciones desciende de la cruz, lo cual implicaría, sí, claro, una salvación para Él mismo y también para que Él pues no recibiera los padecimientos, pero eso implicaría prácticamente de que la salvación no se manifestara como se ha manifestado ahora. Y por lo tanto también la gloria de Dios no hubiera sido manifestada, porque la palabra dice, por tanto yo me glorificaré otra vez. Fue lo que Dios Padre le dijo a Jesucristo. Entonces, a lo que quiero entender es de que nosotros debemos tomar el ejemplo de Jesús acerca de que debemos buscar este tipo de combate, es decir, ese tipo de resistencia, una resistencia hasta la sangre. Y debemos examinar cada uno de que realmente, en varios casos no lo estamos haciendo. Y la pregunta sería, ¿cómo llegamos nosotros a tener ese tipo de resistencia? Porque claramente tenemos que buscar la forma de cómo lograr esto, cómo lograr este tipo de resistencia. No es solo el hecho de proponerme hoy en la noche, voy a resistir hasta la sangre y ya le entramos, porque realmente a veces no funciona del todo así, ¿verdad? A menos de que alguien haya asimilado bien la revelación y que Dios le haya dado, y pues gloria a Dios por eso. Pero hay cosas que tenemos que examinar. En este caso, pues hay un par de conocimientos que nos está brindando acá el escritor. Creo que es este versículo. Este es. Y uno de ellos es lo siguiente. Primero es buscar despojarnos del peso y del pecado. Desde el versículo, esto claramente lo estoy trayendo desde el versículo 1. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice que tenemos una gran nube de testigos en derredor nuestra, y que lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de peso y de todo pecado. Es algo que Jesús en sí mismo ya no tenía, es decir, no tenía ciertos pesos ni ciertos pecados. ¿Por qué? Veámoslo en sentidos más claros, en el sentido de que nosotros como personas,
Si yo voy a pelear con alguien, es decir, si ya sea boxeo, karate o taekwondo, alguien va a pelear, no va a pelear con 5 o 20 mochilas en la espalda. Porque, claro, es muy obvio que la persona, si pelea de esa manera, uno se va a cansar más rápido, el otro de que se va a volver lento en sus movimientos. Le van a lanzar un golpe y la persona, pues, va a querer esquivarlos, pero por el gran peso que carga de mochilas o de ropa o no sé qué tanto puede ponerse por un sentido hipotético, lo va a volver más lento, va a recibir los golpes, inclusive si lo botan le va a costar levantarse por todos los pesos que tiene. Entonces una de las primeras cosas que nos enseñan es buscar quitarnos el peso y los pecados. Recordemos de que los pesos no necesariamente involucra pecado, aunque el pecado puede traernos estos pesos. Y también pues la falta del conocimiento de la verdad, en el caso de que uno, por ejemplo, se aflige. Entonces a la hora de afligirse uno adquiere un peso de preocupación, de que para los gastos, de que para lo de los niños, etcétera. O en otro caso de que uno piensa que Dios lo envió a hacer algo, que esa es su voluntad, y uno se pone a servir, se pone a predicar, que Dios no lo mandó y uno lo está haciendo. Entonces eso ya generó pesos en nosotros. De igual manera los pecados, cuando uno comete los diferentes tipos de pecados, eso también genera un tipo de peso o algo que nos liga y por lo tanto no podemos avanzar. Dice, todo peso y el pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora aquí menciona algo muy importante. Puesto los ojos en Jesús. Es decir, que si nosotros no ponemos los ojos en Jesús, vamos a tener problemas. Uno de ellos porque no vamos a entender realmente la mentalidad de Jesús. Porque como habla en Filipenses 2:5, dice que nosotros debemos tener la misma manera de pensar o el mismo sentimiento que Jesús. Pero para poder nosotros llegar al mismo pensamiento, sentimiento, tenemos que pensar o tener el mismo fluir que Cristo Jesús. Por eso la idea de Dios Padre de entrar en oración, porque en oración nos van a dar el sentir de Jesús, y también cuando uno lee la palabra nos van a dar la renovación de mente, es decir, la mente de Cristo. Entonces, a la hora de orar y leer, ya estamos poniendo nuestros ojos en Jesús para verlo como un ejemplo. Entonces el ejemplo que nos está dando acá en Jesucristo no es solo el hecho del combate, de la resistencia hasta la sangre, sino la pregunta es ¿por qué llevó a Jesús a tener ese tipo de combate, ese tipo de resistencia? Y la clave en parte es en el versículo 2, y por eso aquí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, por el gozo puesto delante de él. Es decir, ¿qué motivó a Jesús a poder tener ese tipo de resistencia, ese tipo de manifestación? Es el gozo puesto delante de él. Eso prácticamente es lo que a Jesús lo motivó a resistir hasta la muerte, porque regularmente nosotros necesitamos de motivaciones o de impulsos o de ciertas convicciones para poder lograr y alcanzar cosas. En este caso la convicción de Jesús era el gozo puesto delante de él. Y por esa razón debemos pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude a nosotros poder tener las convicciones firmes para poder resistir. Voy a poner un ejemplo ahí. A veces se dan esas cuestiones por ejemplo, de que si alguien no tiene que separar la mano de un carro por 24 horas o por una semana, y si separa esa mano, pues pierde el carro. Entonces la persona busca no dormirse, ver la manera que esa mano no se despegue del carro para que le den el carro. Más aún si está con otros contrincantes, de que también hay 2, 3 personas, 5 personas con eso. Entonces vemos que hay 5 personas tal vez luchando por una semana, medio durmiendo, pegado. Entonces, ¿qué les está haciendo resistir el sueño, resistir de estar atentos, la concentración y todo eso para no separar la mano? Lo está haciendo la motivación de que se van a ganar un carro de último modelo. Algunos dirán, bueno, voy a andar con mi carro en la calle. Otros dirán, bueno, voy a vender este carro, le voy a sacar más dinero. Cada quien va a tener sus motivaciones, sus convicciones. Lo que quiero entender es de que ese impacto que genera en ellos esta motivación o este anhelo los está llevando a tener ese tipo de resistencia o atención. En este caso en particular, el gozo puesto delante de él, es decir, de Cristo Jesús, es lo que lo motivó a sufrir la cruz. Y no solo sufrirla, aquí se menospreció lo oprobio.
Entonces, esto que Jesús pudo haber visto, porque realmente podría ser complicado relatar lo que pudo haber visto Jesús, o el gozo que pudo haberse se le manifestado o mostrado, porque recordemos de que Satanás le mostró cosas a Jesucristo, le dijo que él, si postrado la hora, le daría los reinos de la tierra. Es decir, prácticamente le estaba mostrando una especie de gozo de tinieblas. Pero ¿qué le habrá mostrado Dios Padre realmente a Jesucristo? Porque recordemos de que Jesús ya sabía que él tenía más que los reinos de la tierra. Porque inclusivemente, si no estoy mal, no sé si en Salmo o Proverbios dice que pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de los confines de la tierra. Entonces claramente vemos de que Dios Padre ya le había mostrado, ya le había ofrecido a Jesucristo los reinos de la tierra, los confines de la tierra. Entonces que Satanás le muestre a Jesús los reinos era como que, bueno, esto ya me lo ofrece mi Padre y yo ya adoro a mi Padre. Entonces, ¿cómo así que me ha venido a ofrecer este bodoquito de reinos si ya mi Padre me lo había ofrecido solo con el hecho de pedírselo a Él? Entonces como que me vienen a dar otra, pero más de peor calidad. Algo así como cuando uno le ofrecen la marca exacta, la marca original, y de repente viene alguien con otra marca más barata y con menor calidad. Prácticamente ofrece lo mismo, es como un zapato de una marca y otro, sí, tal vez tiene la misma marca, pero hecho en una esquina ahí del mercado, por así mencionarlo, y no en la fábrica donde están los controles de calidad. Lo que quiero entender con esto es de que a nosotros, por eso debemos pedirle al Señor Jesucristo que nos revele ese gozo, que nos muestre ese gozo a nosotros, que nos presente este tipo de gozo, para que nosotros podamos resistir en la cruz de igual manera. Porque vuelvo a repetir, tanto en el versículo 3, hacen referencia a poner nuestra mirada en Jesús, ver cómo Él lo logró y nosotros también lograrlo de igual manera. Y por esa razón creo que el apóstol Pablo también logró alcanzar eso. Porque lo que vemos acá, cuando menciona aquí que por el gozo puesto delante Él sufrió la cruz, el apóstol Pablo también lo menciona en Romanos 8:18. El apóstol Pablo en Romanos 8:18 dice, pues porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser manifestada o ha de ser revelada. Entonces, si nos damos cuenta, cuando vemos lo que dice el apóstol Pablo con lo que aquí menciona acerca de Jesucristo, nos damos cuenta que está hablando de lo mismo. Es decir, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada. Y aquí se menospreció lo propio. No son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Entonces vemos de que el apóstol Pablo también le fue manifestada la revelación de que habrían cosas que iban a manifestarse en el tiempo futuro y que todo eso es suficiente para poder resistir y combatir acá hasta la sangre. Por eso también el apóstol Pablo vemos que también sufrió y padeció muchas situaciones y combatió contra la carne, tal vez hasta la sangre. ¿Por qué? Porque se puso los ojos en Jesús, como él mismo lo dice en 1 Corintios 2:2. Y no teniendo nada más que pensar sino en Jesucristo y este crucificado. Por eso la necesidad, voy a reponer, colocar el 3, tanto en el arriba dice puesto los ojos en Jesús, como en esta parte considera aquel que sufrió tal contradicción. ¿Para qué? Para que también tomemos ánimo. No ánimo necesariamente en que vamos a pelear. Por eso mencionaba que aquí, por eso dice en la parte de para que vuestro ánimo no se canse. Pero nos hablan de una pelea, de un combate que va a ser sangriento, por así mencionarlo. Es como que, mira, no te preocupes, agarra ánimo porque vas a tener un combate ahorita de sangre y va a haber un derramamiento de sangre. Sonaría ilógico que nos estuvieran diciendo eso, porque uno dice, bueno, qué gran ánimo me está dando, ¿eh? Pero realmente aquí dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, en el sentido de que la Biblia dice que si padecemos lo mismo que Jesús padeció, vamos a ser coherederos juntamente con Él. También la Biblia nos enseña de que si nosotros seguimos el camino de Cristo, vamos a tener el mismo camino vamos a tener el mismo galardón, por así decirlo, que Jesucristo tuvo. Por eso habla claramente de poner nuestra mirada, de considerarlo, de contemplarlo, porque todo lo que en Él está pasando, es decir, todo lo que a Él le fue propuesto por parte de Dios, a nosotros también nos lo van a dar hasta un nivel de medida.
Por consecuencia, si es el mismo premio, es el mismo galardón, tenemos que pasar por lo mismo. Entonces, si nosotros nos dicen, bueno, les digo esto para que vuestro ánimo no desmaye, ¿por qué van a resistir a combatir hasta el pecado? Y claramente vemos en el versículo 2 de que a causa de que Jesús combatió y sufrió la cruz hasta la sangre y resistió hacia eso, a él le fue dado la situación de de sentarse a la diestra del trono de Dios. Es decir, estar en plenitud de la gloria de la presencia de Dios. Ahora dirán, bueno, pero eso se lo dieron a Jesús. Sí, pero como dice, puesto los ojos en Jesús. Y en Filipenses 2:5, tener la misma manera de pensar que Jesús, eso se involucra de que al pensar lo mismo, en hacer lo mismo, vamos a tener las mismas acciones o actitudes. Por lo tanto, vamos a obtener los mismos galardones o los mismos sagrados que Dios tuvo hacia Jesucristo. Por esta razón es de que en el libro de Apocalipsis, en uno de los galardones dice de que aquel que venciere se sentará conmigo en mi trono. Entonces, Jesucristo se sentó en el trono de Dios Padre y nosotros nos sentaremos en el trono con Jesús. No estamos hablando de sentarnos para gobernar o hacernos los lindos ahí sentados en un trono, sino estamos hablando en el sentido de que estaremos en una plenitud de la presencia de Dios, en una plenitud de gloria, que es lo que representa un trono. Entonces, a lo que quiero entender es de que, bueno, voy a resistir hasta la sangre, voy a buscar entrar en el conocimiento que Jesús tenía conforme al gozo puesto delante de él y de las glorias venideras, y inclusive por eso nos han dado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que es las aras del Espíritu, es las aras de nuestra herencia, en el sentido de que es una prueba, es algo tangible o palpable de lo que vendrá en el día postrero. Entonces nosotros, a la hora de tener esa esperanza de lo que vendrá en el día postrero, vamos a poder tener la capacidad de resistir, de luchar, de pelear, basado en que lo podemos lograr. No lastimosamente, perdón, sino que claramente vamos a tener que combatir contra esa resistencia. Pero así como es ese combate, así como es esa resistencia, así también va a ser el galardón. Porque el Señor va a decir, bueno, tú peleaste y combatiste y resististe al pecado, así como mi hijo lo hizo. He aquí, también te daré conforme a lo que mi hijo recibió. Claramente estamos hablando de comunión con Dios Padre, en conocimiento de Él, en la verdad de Él, en toda la paz, gracia, amor y hermosura que tiene Dios Padre para con nosotros. Si nosotros no resistimos hasta la sangre, sí, tal vez lo hicimos, no hasta la sangre, pero sí aguantamos una que otra vez, no llegamos hasta la sangre, claramente vamos también a ser galardonados, porque la palabra dice que cada quien va a ser recompensado según sus obras, y también la Biblia menciona que cada quien va a ser pasado en el fuego para ver si es hojarasca, o es oro, o es bronce, o algún otro tipo de material, y conforme a eso va a ser galardonado. Sí va a recibir galardón, pero no como Jesús, no como la participación que uno va a tener claramente como Jesús, como aquellos que resistieron. Por eso es una de las cosas que yo creo, de que esas palabras nos van a dar ánimo. En el versículo 4, voy a leer del versículo 3. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces necesitamos hallar nosotros ánimo en las palabras, porque claramente cada quien tiene sus diferentes luchas, cada quien tiene sus diferentes padecimientos o sufrimientos que tienen que cumplir cada día o que tienen que vivir cada día. Pero hay una esperanza en poner nuestros ojos en Jesús. Es decir, hay una esperanza de salvación, hay una esperanza de ejemplo, porque no es lo mismo que uno pelee una batalla o que uno pase un sufrimiento y que nadie más lo haya pasado, a que alguien más lo haya pasado, porque ya tenemos una ventaja, ya vimos, es como que alguien tenga un examen y uno le puede copiar el examen a la persona. Solo tendría que ver las respuestas y aprenderlas, por así decirlo. Entonces, en este caso, Jesús es ese ejemplo. Jesús, sabiendo que todos íbamos a perder, que no había otra manera, Él se puso como ejemplo en todo. Entonces, al fijarnos en Él, a poner toda nuestra mirada y atención, o la contemplación de quién es Él, cómo es Él, qué piensa, qué no piensa, qué hace, qué no hace,
cómo se movía, cómo no se movía, etcétera, nosotros ya podemos tener una gran ventaja, a diferencia de estar solo de no sé ni qué hacer, no hay un ejemplo donde me pueda hallar, no hay nadie que me enseñe todo lo que podríamos haber decidido o dicho en el mundo. La respuesta se encierra en Jesús. Y el ejemplo del combate del día a día se encierra en esa magnitud, resistir hasta la sangre. Y eso también nos va a ayudar a tener una definición de cómo debemos resistir, ¿verdad? De que Dios nos ha dado inclusive esa capacidad de resistir hasta la sangre. Por eso tenemos que orar y definir esas motivaciones y esas convicciones para nosotros alcanzarlo. Inclusive en la universidad pasa, cuando yo estuve en la universidad, pues había personas que entraban en la misma carrera que yo tenía, que era ingeniería de sistemas, y unas personas al año tiraban la carrera y el curso decían, no, es que no me gusta desvelarme, y a veces uno se tenía que andar desvelando. Claramente a veces porque no le enseñaban a uno bien, y aparte de no enseñarle a uno muy bien, uno a veces también era un poco irresponsable y lógicamente tendría que desvelarse uno para poder cumplir con algo que le dejaron uno un mes, lo comienza uno una semana antes o 15 días. Aparte de la escasez de enseñanza, recursos, etcétera. Entonces muchas personas decían, bueno, no me gusta desvelarme, lo ponían como una excusa para no continuar, porque tal vez no era la verdadera razón, y tiraban la toalla. Algunos otros se pasaban a otras carreras. Algunas otras personas pues tal vez decían, bueno, ya no estoy, mejor me voy a hacer dinero, y se iban a gastar, a trabajar. Entonces había muchas circunstancias por la cual aquellas personas tiraban la toalla. Entonces no eran lo que esperaban, no era la motivación, no pensaban que se iban a presentar ese nivel de dificultades, no tanto como de aptitudes en la universidad, sino que a veces tal vez los maestros no llegaban, uno tenía que ver cómo le hacía para estudiar, o a veces explicaban mal y ponían exámenes difíciles, cierta serie de cosas que tal vez yo me topé en la universidad, pero habían algo que a veces lo incentivaba o lo motivaba a uno para poder alcanzarlo, las cosas. Yo recuerdo muy bien una de las cosas que mi hermano lo motivaba para luchar, para alcanzar graduarse en la universidad, era poder tener bien a mis padres, y por eso él se esforzó bastante. Yo recuerdo muy bien esa vez que con él hablamos, y él me decía y me dio sus motivaciones. Entonces por eso era que él se levantaba temprano, se estudiaba bastante y se enfocaba en lograr alcanzar eso, porque era algo que también mi papá quería de nosotros. Entonces eso nos daba ánimos para luchar. Entonces en este caso nosotros vemos de que Jesucristo le fue dado algo tan hermoso, y lo alcanzó, y Él ya nos está dando prácticamente la manera de hacerlo. Solo tenemos que adoptar su mentalidad, adoptar su motivación, adoptar o asimilar cómo Él pensaba y en lo que pensaba, para que nosotros podamos entregarnos de esa misma manera. Es decir, como que tener el combustible para lograr alcanzar este tipo de combate, de resistir hasta la sangre, ya que posiblemente en mi caso creo yo que no tengo esta capacidad o no he tenido esta capacidad, o no la he formado hasta ahora que he meditado en estos par de días o meses, no recuerdo si años realmente, en ese pasaje de resistir. Y sé que me va a ayudar también porque ya tengo como una definición de un límite. Bueno, aquí me dicen que tengo que resistir hasta la sangre. No es como que quede en el limbo de no sé hasta dónde tengo que resistir, porque a veces uno cuando peca busca excusas de cómo pecar, ¿verdad? Pero ya diciéndole, bueno, no hasta la sangre, es decir, ya hay como que hay una barra, un límite. Entonces digo yo, bueno, voy a resistir. Tengo que seguir resistiendo porque no he resistido hasta la sangre. Y la Biblia me enseña que debo resistir hasta la sangre, así como lo hizo Cristo Jesús. Entonces eso le va a dar ánimos a uno, motivaciones. Y por lo tanto, bueno, si yo logro resistir hasta la sangre como Jesús lo hizo, voy a poder tener la capacidad de tener la función que me han otorgado, de poder estar sentado a la diestra de Jesucristo juntamente con Él en su trono, y poder ser más que vencedores y poder tener ese galardón. Por eso dice ahí, considerad aquel que sufrió tal contradicción. Puesto los ojos en Jesús, y con eso vamos a recobrar muchos ánimos, porque la misma palabra nos va a dar esos ánimos. Como ya mencioné, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré.
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, tomemos la palabra de verdad. Por eso aquel que estaba a la diestra del Padre tuvo que descender para brindarnos toda este cúmulo de esperanza, este cúmulo de ejemplos. Pero si nosotros apartamos la vista de Jesucristo en el aspecto, como ya mencionamos, de considerarlo a Él, en el caso de contemplarlo, de reflexionar detenidamente en Él, si lo dejamos de hacer, por esas razones que a veces nos desviamos, le perdemos o nos terminan venciendo, porque no hemos puesto completamente nuestra mirada o pensamiento en Jesucristo. Pero gracias a Dios Padre que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, de que nos va a dar la fortaleza, la capacidad, la motivación y nos va a ayudar a orar constantemente. Por eso que nos ha dado claramente de que así como Él fue a la cruz, nosotros también tenemos que ir a la cruz, que nuestra mayor esperanza, y que inclusive yo creo que la única esperanza verdadera y sincera es ser crucificado. Yo tengo la convicción de que todos vamos a ser crucificados, sea que estén o no estén en Cristo. Realmente todos, absolutamente todos van a ser crucificados. No hay otro camino más que la cruz. Es decir, tanto aquel que es pecador como aquel que está en Cristo tienen que buscar la cruz y se van a topar con la cruz. Es decir, nadie va a estar salvo de la cruz. Y tengo base para decir eso. La Biblia menciona, el apóstol Pablo dice, porque yo soy crucificado juntamente con Cristo y el mundo me es crucificado también. Es decir, de que el mundo sufrió una cruz en Pablo. Por esa razón yo creo que no hay más opción que la cruz. Es decir, que inclusive si alguien está en el mundo va a tener una cruz, va a vivir una cruz, inclusive cuando sea el juicio final va a tener su cruz. Porque la cruz va a ser una rebelión, es decir, miren, bueno, no quisiste a mi hijo, también te toca una cruz, es decir, una muerte. Es una rebelión que se presentó y va a extraer a la persona en condenación eterna. Esa es su cruz. Es decir, no quiso tomar la cruz de Cristo, va a tener su propia cruz. Pero aquel que se ligó a la cruz de Cristo, aquel que murió a sí mismo, esa cruz ya no va a ser una cruz para oprobio, ya no va a ser una cruz para vergüenza, ya no va a ser una cruz para eso, sino que su cruz se va a convertir en una gloria, en una victoria. Va a pasar, como la palabra dice, de cordero al león. Va a tener esa gloria, va a poder glorificar a Dios Padre a través de su cruz. Y esa cruz que debería ser una vergüenza o debería ser algo conforme al mundo, conforme al imperio romano lo había establecido, ahora va a ser una magnitud de esperanza, de gloria y de galardón en Cristo Jesús. Entonces yo creo que nuestra única esperanza es ser crucificados juntamente con Cristo. Pero debemos enfatizar el día a día, porque como dice la palabra, cada día trae su propio afán. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Por esa razón no es que hoy sí, mañana no, hoy sí y dentro de un mes no, hoy sí y dentro de la otra semana tal vez sí, sino que la Biblia dice cada día es nueva su misericordia. La palabra dice que cada quien tome su cruz cada día. Por eso la resistencia hasta la sangre debería ser cada día. No debería ser cuando más o menos me acuerde, y poder buscar esta magnitud o esta medida, como la palabra dice, ¿verdad? Para que nosotros podamos resistir hasta la sangre y realmente va a tener grandes galardones, como lo dice el versículo 2, el gozo puesto delante de Él. Porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Entonces vamos a dejar acá el tema del día de hoy. Esperando a todos que puedan recobrar ánimo para no desmayar, más bien que recobren ánimo en Cristo Jesús, saber que Él nos fortalecerá, nos guiará, y que así como el Espíritu Santo operó en Jesucristo para que llegara a la cruz, porque no creamos de que fue solo que Dios entregó a Jesucristo ahí, sino que el Espíritu Santo en Jesús fue el que llevó a Jesús a la cruz, el que encaminó, el que lo fortaleció. No fue necesariamente solo Jesús con sus propias fuerzas, sino que realmente fue el Espíritu Santo en Jesucristo que lo llevó a culminar la obra. Por eso es la palabra que aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el final. Por eso nos han dado el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo nos acompañará todos los días hasta el fin. Si Jesús dijo esas palabras es porque Él también las vivió y el Espíritu Santo lo acompañó hasta la cruz. Pero debemos darle gracias a Dios Padre que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar para finalizar y que Dios los bendiga.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que nos has brindado de estar en tu presencia, de conocerte, alabarte, de magnificarte. Te agradecemos porque nos has dado de tu amor, de tu fidelidad y tu gracia. Permítenos hoy prestar bastante atención o considerar o contemplar a Jesucristo y meditar mucho en Él, de cómo hizo las cosas, del sentimiento, del pensamiento, y aferrarnos a eso, porque ese es nuestro ánimo, esa es nuestra esperanza, de ver cómo fue que Él combatió hasta la sangre, para nosotros hacerlo y tener ahí nuestra esperanza, para poder entender y conocer la gran magnitud de lo que es el gozo puesto delante de Él. Te damos las gracias porque sé que nos has dado destellos de eso. Ayúdanos a poder ver claramente, Señor Jesús, qué fue lo que le fue mostrado a Él o qué es lo que nos mostrarás a nosotros, para que nosotros recobremos ese ánimo, tengamos esa motivación para poder resistir en estos combates que tenemos contra las tinieblas y contra los pecados. Ayúdanos hoy, Padre, para poder ser fieles a ti y para poder corresponder a tu verdad. Te damos las gracias y gracias por tu gran amor y por tu gran pacto. Ayúdanos a aprovechar de él y tomar la gran bendición y la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser obedientes en Cristo Jesús. Gracias, amado Pastor y Padre. Amén y amén.